Préstame el teléfono. Bueno, ¿ya tenés todo ahí a la mano? Ya estoy listo. Vale, espérate que no se... Bueno, ahora sí. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición de tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Como lo habíamos anunciado, hay unos que se confundieron porque Giovanni puso a las 7 vamos a grabar. Es que vamos a grabar, pero no la vamos a transmitir en vivo, así que necesitan más lectura analítica. Porque muchos preguntaban, ¿a qué hora es en vivo? No, vamos a grabar a las 7, tiempo del Salvador. Y bueno, bienvenido Giovanni, gracias por aceptar esta invitación a otra entrevista que vamos a hacer aquí. Hace mucho que no nos veíamos ya. Sí, Marcelo, yo con una gran pena contigo porque enredado como he andado últimamente, bueno, ya sabes, ¿no? Corriendo con lo que está pasando aquí, tratando de ayudar, pues me había sido imposible, aunque habíamos ya adelantado el plan para hacer esta entrevista hace un par de semanas. eh, yo había tenido problemas de agenda, luego tú te enredaste y... Exacto. Pero bueno, aquí lo importante es que ya estamos de regreso, Giovanni, y que estamos sobre todo para la gente también que por lo general tiende a ver mucho YouTube. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? Sí, no, yo solo iba a agregar que tengo una impresión respecto a ti, y es que cuando tú y yo nos juntamos por el azar, pasan cosas increíbles, pasan cosas, grandes cosas. Pues la última vez que estuvimos juntos fue el 3F, ¿no? Allá en Cifco, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Nos pegamos una gran, ¿cómo se llama eso? Año de multitudes ahí, porque nos tocó dar muchas entrevistas, saludar a mucha gente muy cariñosa, dar muchos abrazos. En ese tiempo se podía. Yo me sentí sumamente feliz de estar contigo y con Mónica Tajer, por cierto. ¿Te acuerdas? Andábamos los tres por ahí. Sí, allá nos encontramos con Mónica. Y Claro, bueno, claro. después nos volvimos a ver, creo, en otro meeting de nuevas ideas allá en Ilopango, creo, ¿te acordás? Sí, fuimos a Soyapango, fuimos. Sí, en No fuimos. Soyapango. Sí, nos fuimos juntos, claro, claro. Dale, Bueno, Marcelo. entonces mi amigo Giovanni, por lo general ha dado entrevistas en televisión, pero hay una gran cantidad de miles de cientos de personas que también te solicitan en YouTube de manera exclusiva, digámoslo así. Y muchos me Sí, pedían, lleva a Giovanni, lleva a Giovanni. Y bueno, sí. hasta hoy estás. Muchos de los Bueno, análisis que la gente le llama la atención es la incursión de la ANEP en la política por medio de ahora Javier Simán, porque digamos sí. la NEP de Luis Cardenal como que no estaba tan atacante como el rol que va a asumir ahora Javier Simán, porque hay una gran diferencia. Al menos yo lo miro más activo en cuanto a los ataques políticos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Ese es un buen tema que podríamos abordar, el papel de la NEP y de el modelo Simán que están implementando, que creo que es sumamente útil para la sociedad salvadoreña entender de qué se trata ese modelo. Perfecto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión del papel que iba a jugar Javier Simán en la ANEP? Yo publiqué una serie de reportajes hace como 3 años, y publiqué una serie de reportajes en el diario La Página, quizás hace 3, 4 años, donde explicaba, por una investigación que yo hice, explicaba el siguiente modelo, y te lo resumo muy rápido. Cuando Francisco Flores termina su presidencia eh, en el 2004, inmediatamente él viaja a Washington. Él estaba prácticamente fuera de todo,
poder e influencia en El Salvador cuando termina su presidencia, porque sus resultados habían sido desastrosos como presidente y Tony Saca no lo quería ver en su entorno. Tony le paró varios contratos que él ya tenía con transnacionales muy importantes como Pacific Rim y como Enel, ¿no? Y otros contratos que tenían que ver con privatizaciones, pero de mucho dinero, privatizaciones multimillonarias, pues, en el que estaba incluido Pacific Rim con su exploración de minería metálica en El Salvador. Tony Saca decidió parar esos negocios que ya estaban en curso, del cual el mismo Francisco Flores y otros millonarios salvadoreños eran las contrapartes locales de esas transnacionales que iban a hacer procesos de privatización en El Salvador. Bueno, entonces Francisco Flores se va a Washington, funda un instituto, una ONG que se llama América Libre, y los directivos de esta ONG eran gente de su mayor confianza, sus colaboradores, ministros y operadores políticos de su gabinete, cuando él fue presidente. Entre ellos estaba Miguel Ángel Simán, Juan José Dabú, bueno, había una gran cantidad de sus ex colaboradores en ese instituto, y era una ONG que se decía un tanque de pensamiento, ¿no?, para ayudar a la democracia en América Latina, pero que en realidad era un equipo de lobistas al servicio de transnacionales que trabajan con el modelo de hacer procesos de privatización, es decir, comprar recursos nacionales, hacer grandes inversiones en los países, pero quedarse con los recursos naturales de esos países. Y era un equipo de lobistas. Bueno, entonces, con ese instituto, Francisco Flores elaboró un modelo al cual yo le llamé en esa ocasión el Plan B de Francisco Flores, porque él en una ocasión que me dio una entrevista me habló de su Plan B, que incluía esto que voy a contar en este momento. Y es, en resumen, lo siguiente. Con esta misma gente que estaba en esa ONG, él colocó a sus mismos directivos en diferentes gremiales empresariales. Estas gremiales son Cámara de Comercio e Industria, Asociación de Industriales, ASI, Cámara de Comercio El Salvador, Estados Unidos, ANEP y FUSADES. Entonces fue colocando a cada uno de sus colaboradores en estas gremiales, en las directivas, en las presidencias de estas gremiales, y este es el modelo clásico de cercar a Arena para luego tomarse el partido, y a partir del control de Arena, el concepto en aquel momento era retomar el control de la finca, llamaban, ¿no? Este era el modelo de Francisco Flores en el que participó Miguel Ángel Simán, ¿no? Cuando Francisco Flores muere, luego pasa todo lo que pasó en Arena, Arena se quiebra en 1000 pedazos y no hay posibilidades de recomponer ese partido. Los Simán retoman el modelo de Francisco Flores de tomar control de las gremiales no solo directamente a través de gente de apellido Simán, sino a partir del control de las principales gremiales por Miguel Ángel Simán en FUSADES y Javier Simán en ANEP, poner a gente afín a ese modelo, que también son los mismos, prácticamente afines a Francisco Flores, ponerlos en las otras gremiales. Esto es lo que ha pasado. Por eso está Miguel Ángel Simán en FUSADES, por eso está Javier Simán en ANEP, y gente que les hace trabajos a ellos en las otras gremiales. De esta manera ya tienen el control de todo, digamos, los grupos empresariales, que son estos los que definen lo que pasa en Arena, es decir, los financistas organizados, un grupo de financistas, que no son todos los financistas de Arena, porque no todos están de acuerdo, porque dentro de ese grupo de financistas hay algunas diferencias tácticas, digamos, aunque persiguen el mismo fin estratégico, pero tienen algunas diferencias tácticas. Algunos son menos agresivos,
Algunos son más tolerantes con las políticas de un gobierno que no sea necesariamente de ellos, ¿no? Pero el modelo Simán es sumamente agresivo, sumamente hostil, sumamente polarizante, y ahorita ya tienen el control de las gremiales, y lo que sigue es, ya está en curso, la toma del Partido Arena. A través de eso controlan la Asamblea Legislativa con los diputados corporativos, ¿no? Y bueno, entonces ya es otra vez Arena en manos directas del gran capital salvadoreño, como cuando pasó en 2003, que doña Gloria Salguero Gross dijo, bueno, ya privatizaron el partido, porque muchos de los hombres más ricos del país, incluyendo a Ricardo Poma, a don Bobby Murray Mesa, a Archibaldoqui y otros banqueros, se tomaron directamente el COENA, ¿no? Y fue una desgracia, porque fue entonces cuando sufrieron la mayor derrota que ese partido había tenido hasta ese momento, que fue cuando el FMLN pasó a ser primera fuerza del país, allá en 2003, en unas elecciones municipales y legislativas. Eso es lo que ha pasado, y ese es el modelo que estamos viendo que ahora está implementando. Ese es el modelo Simán, pues. Este modelo Simán me llama mucho la atención porque le funcionó en el año, en la etapa de Francisco Flores, pero en esa etapa el pueblo salvadoreño tenía una mentalidad. Ahora tenemos otra mentalidad, y estar aplicando el mismo método, ¿de quién es realmente el error? El error es de los Simán, pensando que los salvadoreños tenemos la misma mentalidad, o la otra, o el cálculo de los Simán es que pueden llegar a tener otra vez el poder de un control mental sobre los salvadoreños, como el que vinieron ejerciendo durante mucho tiempo, porque estar aplicando un manual antiguo en esta etapa quiere decir que ellos probablemente piensan que todavía la mente de los salvadoreños es muy vulnerable y es muy manipulable. Es algo arriesgado lo que están haciendo. ¿Qué pensás de todo esto? Porque me llama mucho la atención que personas, digamos, un poco inteligentes quieran aplicar un manual que les sirvió en la etapa de Tony Saca, pero que hoy son otros tiempos. Eso es número uno. Me preocupa también ese hecho de qué tan manipulables crees que seamos los salvadoreños como para que los imán intenten o quieran manipular a la gente por medio de esta táctica de Paco Flores. No, mira, primero le funcionó, este modelo funciona siempre en la primera fase, es decir, la fase que está, que es más susceptible de tener bajo control. Controlar las gremiales empresariales por parte de grandes capitalistas, por cabezas del gran capital, eso no es difícil. Eso lo puede hacer cualquiera de los grupos que compiten por hacer esto. Normalmente un grupo tiene el control de FUSADES, otro tiene el control de ANEP, otro el de la Cámara de Industriales, otro el de la Cámara de Comercio. Y a veces, por ambiciones políticas, uno trata de imponerse y quiere homogenizar el control de toda la gremial. Esa etapa no es difícil, pero tampoco le funcionó a Francisco Flores, porque, bueno, imagínate que le ganó hasta Sánchez Serén, pues, la elección. Es decir, Francisco Flores llegó a tomar el control del partido, hasta ahí llegó, cuando los financistas, en una casa que no era del COENA, ni una reunión en la que participó el COENA, sino solo financistas de Arena, lo nombran estratega de la campaña de Norma Quijano. Pero se les cae el mundo, porque una nulidad como Sánchez Serén le gana la elección. Entonces no funcionó el modelo, en realidad no funcionó. Es lo mismo, ahora, aplican el modelo y logran éxito en la primera fase. Sí tienen el control de las gremiales. Ahora van a tomar el control de Arena en estos días. Los nuevos nombramientos en Arena van a ser de gente afín a Javier Simán. El gran problema es que control de qué van a tomar, de ese cascarón que se llama Arena, que está roto en 1000 pedazos, ese partido. Y el problema es que Javier Simán no es capaz de cohesionar ese partido quebrado, no es capaz de recoger sus pedazos y unirlos. Al contrario, divide más a ese partido, que ya está en una condición de agonía prácticamente. Entonces,
Aquí hay que hacer un tipo de análisis como el que tú sueles hacer, que son de mucha agudeza mental, a partir de un dato sencillo. Fíjate tú, que Javier Simán, cuando debuta políticamente y quiere competir en política, es derrotado por Carlos Calleja, que no es brillante. Otro Sánchez Serén. Exactamente, es decir, que es derrotado por... o sea que hasta Carlos Calleja es menos tonto que Javier Simán, porque es una estupidez lo que están haciendo. Porque mira, Marcelo, la base de la política es la correlación de fuerzas. ¿Y cómo un 2% se va a enfrentar exitosamente a un 98%? El 2% de los 7 millones son 140.000, creo, 140.000 salvadoreños. 140.000 salvadoreños que pueden hacer algún daño, pero el nivel de éxito político que puedan tener 140.000 sobre 7 millones es prácticamente nulo. Ellos pueden tener en este momento una aritmética legislativa favorable, pero una aritmética legislativa enfrentada a una aritmética popular, es decir, mayoría legislativa contra mayoría popular, no tiene ninguna posibilidad de éxito, absolutamente ninguna, y están contra el tiempo, porque el 28F definimos esta batalla. Entonces, ¿a qué juega Javier Simán? A lo mismo que jugó cuando compitió con Calleja y perdió. Es decir, si hasta alguien con tan poco cerebro como Carlos Calleja le ganó esa batalla política. Claro, y aparte de eso, Giovanni, que como ellos no creen mucho en el poder de las redes sociales, han perdido mucho el poder en los medios de comunicación, porque antes lo tenían por medio de TCS y de otras televisiones que, digamos que los medios de comunicación jugaban el papel de Joseph Goebbels en el tiempo nazi, que eran los que diseminaban toda la publicidad que les beneficiaba, pero al derrocar prácticamente al imperio de los medios de comunicación, ellos se quedan sin armas, porque ahora toda la gente se informa, la mayoría, a través de redes sociales. Ese es otro cálculo tonto que han hecho ellos. El pensar que tienen la NEP, que tienen diputados y que van a tener medios de comunicación que ya no son creíbles. ¿Sí me escucha? Entonces, al tener medios, estoy escuchando. Claro, al tener ellos confianza en un sistema obsoleto, porque eso es un sistema obsoleto, el creer que tenés opinólogos que ya nadie les cree, como por ejemplo algunos que podemos ver en el Canal 21 o en el 33 o la Rueda de Caballito, porque antes era el sistema, tener empresarios, tener sus opinólogos, sus canales de televisión, porque la gente lastimosamente antes todo el que veía en televisión ya le creía, solo porque salía en televisión, pero hoy la gente ya no tiene ninguna credibilidad las palabras que digan estas personas, y han hecho, gracias a Dios, digo gracias a Dios, que ellos siguen pensando de esa manera. Marcelo, el problema es que solo tú solo como youtuber tienes más gente conectada, más visualizaciones, más interacciones, más seguidores, que todos los medios juntos, que TCS, la prensa, el Diario de Hoy, Faro, Factum, el periódico de Fito Salume, tienes tú solo. Ahora si le agregas a José Youtuber, a Walter Araujo, a Differ, a todos los youtubers juntos, es que ustedes ya derrotaron, ustedes solos, ya derrotaron, pero hace ratos. Yo tengo años de no saber, de no ver un ejemplar de la prensa gráfica, porque yo no leo la prensa gráfica, ni a quienes escriben ahí, ni no me hace falta, no veo el Diario de Hoy, no veo el TCS, yo me informo viéndolos a ustedes, oigo los análisis que hacen ustedes, Differ, Caos, que está en Madrid, Differ en Sonsonate, bueno, tú estás en Suecia, José Youtuber aquí, sí, 5, que ahora forzadamente también por el problema de seguridad que tuvo, está en Europa, pero yo me informo con ustedes y entiendo que la mayoría, bueno, la mayoría de la gente con la que yo me relaciono hace lo mismo. Yo ya no conozco a nadie que lea, que compre un periódico. Se leen ellos solos porque ese poder mediático se acabó. O sea, con la era de Nayib Bukele, eso se acabó. Nayib se los acabó. Esa es la verdad. Sí, yo lo decía eso, que con la era del presidente Nayib,
morían unos medios y nacía otra forma de poderse informar. Absolutamente. Y dentro de esto es muy curioso, ¿a qué se debe? Es que me llama mucho la atención que una persona que diga que es inteligente le apuesta a un cadáver, como lo es el Partido Arena. El Partido Arena, a partir de hoy, ¿cuántos diputados le calcularías que puede llegar a sacar en las próximas elecciones? Mira, Marcelo, yo creo que si sacan 5 diputados, va a ser una épico, va a ser como para admirar muchísimo un esfuerzo. Es que, es que no solo es la situación actual, sino que están haciéndolo tan mal que ahora los mismos militantes que se habían quedado en Arena, ahora están descontentos con Arena por haber aprobado el decreto, los últimos decretos que aprobaron. Los aprobaron y los defendieron con fervor, que fue los que el presidente Bukele les mandó. Los justificaron, los defendieron, los aprobaron, y entonces sus mismos militantes más ortodoxos ahora los están insultando. Es decir, se les va ya la última parte, que van van a ir esos 5, 6, 7 que quedaban, ahora se van a ir con Johnny White, ya van a ser 11 ellos, digamos. Van a seguir cabiendo, van a seguir pudiendo estar juntos dentro de un Volkswagen, pues, pero imagínate, se están dividiendo todavía. Entonces van a llegar a las elecciones con el problema del desafuero de Norman, que ha terminado de sepultar toda aspiración que podían tener, y siguen lastimando al pueblo. Ahora van a intentar, y no van a tener la correlación, van a intentar derogar los mismos decretos que ellos aprobaron. Imagínate el nivel de informalidad. Lo aprueban hace un par de días y ahora lo van a derogar, porque dicen que ellos, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué lo aprueban y luego lo quieren anular? El decreto, que no sabían lo que estaban aprobando, pero si es que lo defendieron con tanto fervor que uno pensaría que sí, estaban conscientes de lo que estaban aprobando. Esos decretos le daban al presidente Bukele, esos que ellos aprobaron, esos diputados, le daban la potestad al presidente Bukele de hacer lo que está haciendo, que es lo único que podemos hacer ante la pandemia, que es radicalizar en la última fase, que es la más crítica, la del contagio comunitario, cuando ya estamos cerca del pico, del máximo contagio posible, es decir, radicalizar en este momento, son 15 días, radicalizar la medida de cuarentena, garantizarla, cerrar completo para que tenga éxito, porque es que si no quebramos como país, ¿no? Pero ellos están, digamos, en el modelo más imbécil, que es el de abramos ya la economía, permitamos el transporte, que es permitir la movilidad del virus, ¿no? Eso es abrir a una magnitud de letalidad que El Salvador no puede soportar, porque no tenemos los recursos, no tenemos el sistema público de salud suficiente. Mire el sistema que ellos nos heredaron, ¿no? El presidente ha estado corriendo, pero si nos agarra el virus en las condiciones en las que estamos y no apretamos y no cumplimos la cuarentena radicalmente en esta última fase, Marcelo, esta es la última entrevista que haces con este servidor, y despídete de tus amigos aquí, porque aquí nos vamos todos al carajo. Claro, es que la verdad, y hay personas, incluso muchos medios de comunicación en El Salvador, que he tenido la oportunidad de ver, que empiezan a comparar el comportamiento de los gobiernos de otros países con el que está en El Salvador, y eso no se puede comparar. Voy a dar un ejemplo. Ahí decía el presidente, bueno, hay muchos que me dicen que por qué no hacemos como Suecia, que es donde vivo, aquí no existe la cuarentena. Pero ¿qué pasa? Que aquí la cultura ya de por sí es como si se viviesen con las medidas de cuarentena, porque aquí la gente es muy seria, no se saluda, no abraza, siempre guarda distancia, pero no es por las medidas, es que es de la cultura. Entonces claro, nosotros cuando se dan cuenta que las medidas es su cultura, pues no ponen cuarentena, porque se dan cuenta que al fin y al cabo es su estilo de vida de toda la vida. Entonces empiezan a tomar de ejemplo países como Suecia y dicen, miren, Suecia ya no tienen cuarentena, tienen una vida dinámica, claro, pero la cultura es la que cambia. Y nosotros
¿cómo vamos a poder guardar distancia a voluntad? Si cuando vamos al No, supermercado todos nos ponemos puños. no, y nosotros nos abrazamos, somos Claro. muy cariñosos. Bueno, los suecos hasta cuando hacen el amor es como si hicieran gimnasia, ¿no? Por eso le dicen gimnasia sueca eso. Es decir, sí, claro. ¿Tú sabes lo que define el tamaño de la policía que necesita un país, Marcelo? ¿Sabes No, qué es lo que define el tamaño de la policía que un país necesita? ¿qué es? Lo define la cultura ciudadana de ese país. Por eso hay países como en el que tú vives y otros países vecinos a Suecia que ya no necesitan tener cárceles, que no necesitan esa gran cantidad de policías porque la gente no anda robándose lo que está mal puesto. No se roban las bicicletas, las motocicletas, los autos. Entonces la gente, hay una clase media tan grande, ¿no? Hay tan poca pobreza que casi quien es pobre es porque quiere serlo, los clochards famosos, ¿no? Los que eligen vivir desconectados del sistema, y incluso a eso les ayudan, ¿no? Sí. El gobierno, claro. Entonces, claro, nosotros no podríamos. Y por eso que tú dices, pues, no es inteligente comparar. Incluso cuando comparan pierden. Fíjate, los Simán y Javier Simán, él personalmente ha alegado el tema de que el problema para ellos es por qué se corta el transporte, por ejemplo. Y ese es uno de sus emblemas, que por qué se corta el transporte. Pero no dicen nada que en Guatemala tienen más de un mes, bastante más de un mes sin transporte público, y también en Honduras. Y la radicalidad de la cuarentena española, bueno, ya empezaron progresivamente a abrir, pero la radicalidad de la cuarentena española fue incluso violenta, violenta con la policía y el ejército, ¿no? Para garantizar que nadie saliera a la calle, nadie, absolutamente nadie. Y bueno, estamos hablando de España, bueno, pero aquí sí ponen el grito en el cielo, ¿no? Pero, y todo, Marcelo, todo por abrir ya sus negocios, como dijo Rafael Castellano, que creo que nos leímos la mente, tú comentaste algo que igual yo comenté sobre ese pensamiento mezquino de decir, bueno, sí, pero van 12 muertos no es nada, en realidad es significante, insignificante 12 muertos, no justifican la cuarentena, abramos ya los negocios, eso piensan ellos. 12 muertos son insignificantes, claro, porque los muertos son pobres, porque los muertos son esa gente que no son de la Santa Elena, ¿no? Porque la pandemia afecta a los que andan en los transportes públicos, a los que andan en la calle caminando, ganándose la vida, rebuscándose para llevar alimentación a su casa. Ellos viven en sus mansiones, con jardines, con piscinas amplias, con todo lo que pueden tener para soportar una cuarentena. No tienen ese problema. Pero ¿qué tal si uno de los muertos fuera un hijo de ese señor que se llama Rafael Castellano o de Javier Simán? ¿Qué tal? Y tú lo comentaste también, yo lo comenté, ¿no? Porque esa es la idea de ellos. ¿Y qué hay detrás de eso? Un profundo desprecio al pueblo, un profundo desprecio al pueblo humilde. Eso es lo que tenemos, y esa es la diferencia entre ellos y el presidente Bukele. Y cuando nosotros tenemos que optar entre ellos y el presidente Bukele, nuestra opción es muy clara, Marcelo. Claro, y es que lo dije en un principio, que ellos quieren que los empleados vayan a trabajar y salgan, pero ellos se quedan en casa, ellos van a estar Por supuesto. guardados. Por Y no, supuesto. entonces no es así, es que ellos siguen con la filosofía de que si tengo más, valgo más, vos tenés menos, vales menos, tu vida vale menos. Así es la sumatoria que hacen ellos respecto a la vida. Y siguiendo con esto, con esta misma temática que es bien interesante, en Portugal dice la oposición, atacar al gobierno en plena pandemia, eso no es patriótico. Cuando yo leí eso, me llamaba la atención, porque es todo lo contrario que ha hecho, bueno, el FMLN ya ni caso le hacen, pero cada vez que el FMLN dice algo es en contra de ellos, todo se le va en contra de ellos, y se quedan sin argumentación, porque ellos mismos son los que han estado gobernando, pero hoy que estamos en crisis, ellos saben cómo resolver todas las cuestiones. ¿Vos ves como un acto de traición atacar al gobierno hoy en plena crisis que estamos? Totalmente. En primer lugar, es imbécil. Esta batalla no la van a ganar. La batalla se define el 28F, se define en las urnas,
Y es una batalla del 98%, probablemente más, contra un 2% en crisis, contra un 2% en disolución, bueno, en desmoralización absoluta. Bueno, pero hay más, Marcelo. En primer lugar es imbécil, en segundo lugar sí es un acto de traición, absolutamente, y te voy a explicar por qué, Marcelo. Porque parte del modelo, Simán, de ese modelo, es el siguiente. Mira, es atacar a través de... Es el mismo plan, digamos, que tiene la fase de toma del partido Arena para intentar retomar el control de la finca. Bueno, pero parte de ese plan es que a través de las gremiales, sobre todo ANEP y FUSADES, ellos organizan grupos que ellos llaman de sociedad civil, pero en realidad son reciclados, gente de la academia, de algunas universidades como la UCA, toman grupos de abogados que tienen asociaciones y se reciclan periódicamente. Aquello que se llamó Aliados por la Libertad se vuelven a reciclar y forman grupos, y unos defienden derechos humanos, otros defienden cuestiones de la economía, otros defienden cuestiones de legalidad, constitucionalidad, y entonces están constantemente protestando, criticando al gobierno. Unos dicen, bueno, sí, pero la lucha contra el virus no puede romper la constitucionalidad, eso dicen unos. Otros dicen, sí, pero la lucha contra el virus no puede impedir los derechos humanos, no puede restringir libertades, eso dicen otros. Y otros dicen, sí, pero la lucha contra el virus no puede impedir la actividad económica, ¿no? Entonces, o luchamos contra el virus o dejamos que el país, paralizamos la economía, o no respetamos los derechos humanos, o rompemos la constitucionalidad. Esos son falsos dilemas, eso dicen ellos. Pero el problema es que son planes para, digamos, cercar, acosar, asediar, sacar de enfoque al presidente, ponerlo a defenderse en esos flancos y que él se desenfoque de lo principal, que es la lucha para proteger la vida y la salud de los salvadoreños. Pero en esas luchas, Marcelo, y esto es lo principal, invierten una gran cantidad de dinero. Los financistas de Arena, principalmente los Imán, a través de ANEP y de FUSADES, contratan a estos grupos, los financian, financiándoles proyectos de investigación sobre derechos humanos, sobre constitucionalidad, ahí cualquier cantidad de abogados, y contratan lobistas internacionales, algunos salvadoreños que tienen mucho tiempo fuera del país, sobre todo en Washington, todos los 30 años se los pasaron allá en Washington, algunos trabajando en organismos internacionales con mucho peso a veces, como es el caso de René León, que era embajador eterno del Partido Arena allá en Washington, y Juan José Dabú, ¿no?, que llegó a ser director del Banco Mundial incluso, pues, y siguen trabajando en esos organismos. Esos señores son los que hacen el lobby, ¿no? Señores como Roberto Rubio Fabián, ¿no?, son los que hacen el lobby y van a hablar con congresistas, congresistas que apoyan ese tipo de causas de constitucionalidad, derechos humanos, hablan con ONGs como las de Vivanco, el chileno que dirige Human Rights Watch, van a hablar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a hablar a la ONU con Bachelet, la expresidenta chilena, y logran algún éxito. Y entonces hay algunas voces internacionales de la comunidad internacional que dicen: estamos preocupados por la salud de la democracia en El Salvador, creemos que hay autoritarismo en El Salvador, creemos que en El Salvador no se están respetando los derechos humanos, creemos que en El Salvador no se está respetando la constitucionalidad, ¿no? Creemos que en El Salvador se está atropellando los derechos económicos. ¿Y qué es el resultado de esto? Porque en esa campaña han invertido una magnitud, una masa monetaria, una masa de dinero, Marcelo, increíble, increíble. Este lobby es muy caro, ¿no?, muy caro por esas puertas que han tocado. El esfuerzo lo han concertado, el plan sí es muy bien articulado, ¿no? Ahí está incluso la academia, bueno, te hablo de la UCA, por ejemplo, han organizado un buen plan de lobby internacional, y con eso, ¿qué logran? Afectar la imagen país de El Salvador.
Y cuando tú afectas la imagen del país de El Salvador, cuando afectas la imagen de un país, bueno, lo que logras es que baje su calificación de riesgo país, ¿no? Que todo se encarezca para ese país en el exterior, sea más difícil conseguir colocar bonos o conseguir préstamos, siempre el interés va a ser más caro. Entonces, ¿a quién afectan al final? No es al gobierno, es a nosotros, al we the people, ¿no? Nos terminan afectando a nosotros, pero ahora tú tienes un programa, Walter tiene otro, yo tengo otro, los youtubers están todos los días a chuña, informando sobre todo esto. La gente está informada y lo ve que lo que están haciendo ese modelo Simán y sus colaboradores es afectándonos directamente a nosotros, porque el problema es que Nayib Bukele ahí va a estar 5 años, ya casi 4 años y un poquito más, ¿no? Y él se va, y la familia Bukele tiene sus recursos, y no pasa nada si dejan de estar en el gobierno, siguen con sus empresas. Nayib se puede ir del país si quiere, a vivir donde él quiera, y bien, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir aquí. A quienes nos están afectando directamente es a nosotros, pero ahora nosotros lo sabemos. Esta es la diferencia, Marcelo, esta es la diferencia. Claro, a mí me llamaba mucho la atención el ataque que por primera vez había visto desde afuera, porque por lo general los ataques se daban en el interior. Sí. Se pagaban portadas de periódico, se le pagaba a los analistas prepagos para que salieran en TCS, en el 21. Sí. Los ataques eran internos, pero era la primera vez que empecé a ver ataques desde el exterior. Eso me llamó la atención. Yo lo primero que pensé es eso. Quieren manchar la imagen del país, compararnos con Nicolás Maduro para meternos en una situación muy difícil de ayuda, de donaciones, y que allá afuera se dibuje uno la idea que aquí, que en El Salvador hay una dictadura, uno. Y sí. Número dos, lo otro es que lo vi como que si ellos en el fondo ya saben que sus analistas, sus programas de opinión política no tienen ninguna validez. Entonces también podrían haber pensado que si los salvadoreños en el interior ven que desde el exterior están diciendo que hay dictadura, probablemente seguir esa misma idea de que un salvadoreño diga, qué raro, porque allá los internacionales dicen que aquí hay dictadura, y llegarse a creer eso. Lastimosamente todavía hay gente que es un poco ingenua, es menos, es como el 1%, el 2%, pero todavía una gente ingenua es muy peligrosa porque incluso puede llegar a elegir diputados como Rodrigo Ávila, como Norman Quijano, como Margarita de Escobar. Entonces veo que eso fue muy, muy inteligente y no pudo haber sido con gente dunda que tiene el Partido Arena de asesores. Esa es la parte que me llamaba la atención y que es muy peligrosa realmente. Por eso es que los salvadoreños no solamente necesitan ver un programa, sino analizar la situación en comparación de lo que se dice con lo que yo estoy viviendo. No nos vaya a pasar como Sánchez Serén, que en la ONU iba a dar un discurso que no tenía nada que ver con la realidad que estaban viviendo los salvadoreños. Sí. Yo te pediría, Marcelo, tú que tienes un buen nivel analítico en un tema en el que yo me muevo muy poco, porque lo he estudiado bien poco en realidad. No estoy orgulloso de no haberlo estudiado, pero en realidad tenía que enfocarme en ciertos aspectos. Tú manejas mucho el tema de las teorías conspirativas y de conspiraciones. Por supuesto que hay, como en todo, como en absolutamente todas las actividades, hay niveles de teorías conspirativas que resultan banales, digamos, no creíbles y tal, pero que hay conspiraciones en el mundo y que mucho de las cuestiones de poder en el mundo se mueven, se rigen por conspiraciones, eso que tú has llamado gobiernos profundos, por ejemplo, que es un gran acierto el concepto de gobiernos profundos, que no son los formales los que están ahí, los que tú puedes ver, sino los titiriteros que están atrás, que generalmente son grupos económicos, normalmente grupos financieros, que manejan el gran capital financiero internacional, que son básicamente los banqueros, y bueno, cuando piensas banqueros, piensas en Rockefeller y piensas en Rothschild, ¿no? Pero piensas en Soros también, en George Soros. Yo creo que tú vas a tener que, por lo menos yo te instaría
con esa mentalidad que tú tienes y la habilidad que tienes para descifrar conspiraciones, que alguna vez le cuentes a los salvadoreños quién es George Soros, porque George Soros está detrás del financiamiento El Faro, del Faro, de Factum, de las ONGs, de las peleas por los derechos humanos, por tal, pero mal encaminadas. No porque le interesen ni los derechos humanos, ni los matrimonios gay, ni las libertades, no. Lo que quieren es gobiernos sumisos a los intereses de ese grupo financiero. En el fondo se trata, creo que tú lo has señalado ya, de un enfrentamiento global entre los que están a favor de las finanzas globales, digamos, que quieren que prevalezcan los intereses del mundo financiero, ¿no?, a nivel global. Y están gente de derecha y de izquierda, algunos como Trump, otros como Bolsonaro, no, los dos de derecha, pero hay también gente de izquierda que no acepta, digamos, ser subyugados por esta globalización financiera, porque todas las naciones, sobre todo las periféricas, estén al servicio del capital financiero internacional o sometidas a los intereses del capital financiero internacional. Entonces están los nacionalistas, Trump es uno de ellos. No, yo no tengo nada que ver con Trump, pero en el término de enfrentar a los intereses del capital financiero internacional, sí estamos en el mismo bando, imagínate. Digo que tengo que ver con Bolsonaro, pero en términos de ser nacionalista, en ese sentido, de defender los intereses de mi pueblo, de mi nación, ¿no?, de entender que sí, para esto sí hay fronteras, y para esto sí hay una nacionalidad, una comunidad de destino, que nos llamamos El Salvador, que somos el We the People, los que tenemos una constitución, ¿no?, que en su primer artículo manda proteger nuestra salud y nuestra vida, nuestro bienestar de los ciudadanos. Entonces, bueno, ese es el interés supremo, el interés del capital financiero internacional. Ya veremos, ya negociaremos después, ¿no? Pero primero defender nuestros intereses nacionales, nuestra soberanía, ¿no?, a nuestra ciudadanía. Entonces, qué bonito, Marcelo, que empiezan las maras a matar gente descontroladamente, a descuartizar salvadoreños, y cuando el presidente Bukele ordena parar ya esta matanza y les dice sigan matando y no va a haber un rayito de sol, y los refunde a todos y les sella las puertas, dice ni un rayito de sol van a volver a ver, paren ya la matanza. Y entonces, ¿qué hace la comunidad internacional? Bueno, un sector de la comunidad internacional dicen, oh, terrible, hay una dictadura, está irrespetando los derechos humanos de esos muchachos presos. Pero una vez Nayib Bukele dijo, no solo dijo que había mucha hipocresía en ese sector de la comunidad internacional, sino que también dijo algo muy específico, que yo lo repito ahora. Dijo, sí, pero ellos no entierran a nuestros muertos. Ellos no vienen a enterrar a nuestros muertos. El luto lo ponemos nosotros. ¿Y qué quieren, pues? Que les aplaudamos a los criminales y a los que los financian, Marcelo. Porque nunca te olvides que aquí hay dos tipos de gángsters, dos tipos de criminales. El criminal pandillero y el criminal político que lo financió, que le dio entrenamiento incluso, y eso lo sabemos. Eso consta en procesos judiciales. Eso está dicho en requerimiento fiscal. No es un invento de youtubers o de un investigador periodístico como yo. Esto es un proceso judicial sostenido en sede judicial por un requerimiento fiscal y por decisión de una jueza y luego de un juez especializado. Estamos hablando de algo muy grave, Marcelo. En solo 3 días, 4 días, esos criminales financiados por ese grupo capitalista, ese grupo de financistas de arena y por ese cúpula del FMLN, esos mataron mucha más gente que el virus. En solo 4 días. Un niño de 12 años, una señora embarazada, gentecita del pueblo, gente que va a trabajar, gente que está dormida en su casa y llegan a matarle en la noche, a machetazos. Allá descuartizaron un señor en la Unión, hicieron pedacitos con machetes. ¿Qué es eso, pues? ¿Y qué quieren entonces? Hay que aplaudirles. O hay que ponerse firmes
Lo que pasa es que aquí nunca ha habido un presidente que tenga lo que hay que tener, firmeza. A este presidente no lo han doblado. Y de 200 batallas les ha ganado 200. Este es el dolor. Este es el dolor. Sí, Y no. por cierto, la última batalla se define el 28 de febrero. Ahí se define. Claro, yo estoy convencido que la gente, a lo que yo he denominado, hará una revolución legislativa, en donde vamos a tener toda la oportunidad de cambiarle incluso el ADN a la política, con nuevas formas de gobernar desde la Asamblea Legislativa, porque es un binomio, el Ejecutivo y el Legislativo. Pero hasta hoy, como Ejecutivo, el pueblo, como gobierno del Ejecutivo, ha venido ganando casi todas las batallas. En unas nos han ganado, como en el ejemplo de Norman Quijano, pero digamos que fue solo una lucha, porque la batalla aún no ha terminado. En todo esto, el presidente Nayib, yo a veces lo he notado, yo pienso que los salvadoreños en lo del Salvador no valoran tanto el sacrificio que está haciendo el presidente. Lejos de jugarse libertad, lejos de jugarse tiempo que tiene que pasar él con su familia, lo sacrifica con su otra familia, que es el pueblo salvadoreño, porque es así como él lo ve. Él ve sus dos familias, su núcleo de su hija, su esposa, pero también ve a su otra familia, el pueblo salvadoreño, en donde muchos no entienden probablemente lo que se está jugando en allí, que piensan que solo es por hacerse popular. Pero no solamente es popularidad. Cuando yo escucho al presidente, no miro que él quiera ser popular, sino que él expresa un sentimiento, el sentimiento al valor de la vida de todo el pueblo, cuando dice, miren, guarden su vida, cuídese, no lleve la muerte a su hogar. No lo dice porque le va a ir mal políticamente hablando, no lo dice porque el luto familiar es muy duro. El presidente lo ha vivido, no como con el COVID, pero sí ha perdido un padre. Es muy difícil creer que vamos a perder padres, madres e hijos por medio de este virus. Pero muchos señalan que el presidente podría ir a la cárcel si le hacen un chanchullo. ¿Vos qué opinás de todo esto? Marcelo, esa posibilidad en términos teóricos y formales es absolutamente cierta. Al presidente pueden destituirlo y pueden procesarlo y eventualmente meterlo preso. Eso puede pasar si se combinan algunos factores que están dados ya en la realidad. Por ejemplo, la Constitución le da cierta potestad a la Asamblea, combinada con la Sala de la Constitucional, y pueden declarar inepto al presidente, inepto e inapto para gobernarlo, pueden declarar loco. Y yo no estoy diciendo loco como un chiste, no da la potestad. La Constitución de la Asamblea puede constituir un grupo de médicos notables que darían un dictamen, harían un proceso para dictaminar la salud mental del presidente Bukele, declararlo inepto para gobernar o emocionalmente incapaz de gobernar, y entonces por un procedimiento legislativo y luego de la Sala, de la Corte Suprema, bueno, destituirlo del cargo, procesarlo y luego meterlo preso por acusarlo de violar los derechos humanos, de violar la Constitución y de cancelar las libertades económicas, por ejemplo, ¿no? Eso puede pasar perfectamente, en términos formales, sí puede pasar. El presidente Bukele lo sabe que eso puede pasar y lo ha dicho. Está dispuesto a correr el riesgo de que lo destituyan, lo procesen y lo metan preso, pero no le va a temblar la mano en seguir defendiendo la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Ese riesgo el presidente Bukele lo tiene clarísimo y lo ha asumido. Pero tenemos un presidente que tiene lo que hay que tener. Tenemos un presidente firme. Bueno, ya casi llevamos una hora de... Si me permites hacerte una pregunta yo a ti. Bueno, ¿nos perdimos, Marcelo? Parece que se perdió eso. ¿Estás ahí? Muchas gracias, familia. Disculpen que el internet se cayó y no alcancé a escuchar la pregunta que nos iba a hacer nuestro amigo Giovanni Galeas. Espero que a usted le haya agradado. Y sin más que hablar, se les quiere y de gratis. Espero verlos pronto desde una nueva palestra. Hasta pronto.